Muy buenos días, estamos de vuelta para hablar de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Comenzamos por los sensibilizadores. Son un grupo de medicamentos que, como su nombre lo indica, actúan en el receptor de insulina sensibilizándolo para que responda con mayor efectividad a la acción de la insulina. Ellos no producen aumento de la secreción de insulina por el páncreas, pero sensibilizan el receptor. Son medicamentos para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, aunque se han utilizado en algunos casos de diabetes mellitus tipo 1 también. Son de tres tipos: las biguanidas, las tiazolidinedionas y los activadores de la linquinasa. Biguanida. Bueno, son muy utilizados, son derivados de una planta, la Galega officinalis, conocida también como lila francesa, Galega officinalis o lila francesa. Se ha utilizado tradicionalmente como medicina verde desde hace siglos para el tratamiento de la diabetes. Es un medicamento natural muy antiguo. Y en 1920 se obtuvieron extractos de la planta con el objetivo de aislar el principio activo. Siempre hemos dicho que la medicina verde es muy buena, pero cuando usted aísla el principio activo, bueno, pues el principio activo es más efectivo, aunque a veces tiene más complicaciones también, pero bueno. Pero el aislamiento de la insulina 2 años más tarde hizo que este principio activo, bueno, pues se dejara de buscar, se dejó un poquitico ahí, se abandonó la búsqueda, porque se dijo, bueno, pues ya con la insulina resolvimos el problema. Pero después se vio que no se había resuelto totalmente el problema con la insulina y a finales de los años 50 se aisló el primer producto derivado de la Galega officinalis o lila francesa, que es la fenformina. Tal vez alguno de ustedes recuerde haber oído hablar de ella porque es un medicamento que se retiró del mercado, pero fue la primera biguanida. ¿Cuál es el problema de ella? Producía acidosis láctica. Y como producía acidosis láctica, y esto es una complicación severa para el diabético, en los años 70 se abandonó. Yo lo indiqué muchas veces, pero muchas veces no vi nunca complicaciones. Realmente no las vi, pero verdad que no hice estudios para buscar acidosis, que es otra cosa. Tal vez si hubiera investigado, hubiera encontrado casos de acidosis, pero los pacientes estaban asintomáticos, iban bien con este medicamento y no me ocupé nunca. Dije, bueno, pues todo perfecto. No obstante, ya a mediados de los 70, el medicamento fue retirado por algunos casos de acidosis láctica. No eran tampoco tan frecuentes, pero existían. Desde 1959 se había aislado otra biguanida, la metformina, que se comprobó que era mucho menos tóxica que la fenformina y se aprobó su uso. La metformina, déjenme decirles también, el metformin que nosotros conocemos todos nosotros, pues el metformin también puede producir acidosis láctica. No como el diabefen, que era la fenformina, pero puede producir acidosis láctica, pero es mucho menos frecuente. Es un medicamento que se ha visto que es bastante inocuo y se aprobó su uso. Biguanidas. La metformina es la única biguanida aprobada actualmente para el tratamiento de la diabetes mellitus. El grupo es biguanidas, pero realmente pudiéramos decir metformina, porque es la única aprobada. Es el único medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes que no aumenta de peso. Realmente no aumenta de peso. ¿Cuáles son las indicaciones? Se ha comprobado que es útil para la prevención de la diabetes en pacientes prediabéticos, es decir, pacientes con un aumento de la resistencia a la insulina sin una hiperglicemia severa, pero que pueden tener un aumento de una tolerancia a la glucosa alterada. Y estos pacientes, pues el tratamiento ideal es el metformin, porque no es hipoglicemiante, sino normoglicemiante. La metformina es el primer medicamento que debe utilizarse en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 sola o, bueno, si es necesario, asociarla a otros hipoglicemiantes. Pero es un medicamento que debe estar presente en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿A qué se debe? A que es efectiva, que los efectos secundarios a dosis adecuada son prácticamente nulos. La acidosis láctica no se ve si usted toma una dosis adecuada. Ahora, si toma una dosis excesiva, ya es otra cosa. La dosis máxima es 2 gramos por día, pero generalmente se indica 1 gramo por día, aunque se pueden administrar 2 gramos por día. Puede asociarse a cualquier otro hipoglicemiante, incluyendo la insulina. Por eso muchas veces se indica también en algunos pacientes con una diabetes de insulino dependiente. Puede utilizarse en pacientes con disminución leve a moderada de la función renal. Bueno, déjame volver un poquito atrás. ¿Por qué se puede indicar con insulina? Porque su acción es sobre el receptor, no sobre la producción de insulina. No importa que el páncreas no produzca insulina, va a sensibilizar el receptor ante insulina que no es propia del páncreas nuestro, sino que viene de fuera, insulina inyectada. Se ha observado que contribuye de forma significativa a la prevención de enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos. Hasta se ha hablado
de que puede prevenir enfermedades cardiovasculares en no diabéticos, pero esto no está totalmente comprobado, ¿eh? Vamos a decirlo así. Se piensa que su prevención, la acción de ella como profiláctico para enfermedades cardiovasculares, no tiene nada que ver con su acción como sensibilizante de la insulina, de receptor de insulina, al menos directamente, pero nadie ha podido demostrarlo. Es un efecto estadístico, o sea, se ha visto que los pacientes diabéticos tratados con metformin tienen menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Es por el metformin o es por el control? ¿Quién sabe? Yo pienso que es por el metformin, pero yo pienso, no es que yo esté seguro ni mucho menos, no produce hipoglicemia, es una ventaja que tiene, hipoglicemia significativa por lo menos. Esto quiere decir que no disminuye los niveles de azúcar en sangre hasta el punto que puedan producirse síntomas, sino que ayuda a normalizarlos, pero no los disminuye muy por debajo de lo normal. No produce ganancia de peso, disminuye. Por eso algunas personas lo han utilizado para reducir el peso, pero no está demostrado que el no diabético reduzca el peso, aunque dicen que sí, pero bueno, no está demostrado. Es un medicamento de bajo costo, es barato, y a diferencia de otras cosas también, de otros medicamentos de bajo costo, es bajo costo, pero es alta calidad, algo que no es fácil encontrar en nada, ¿eh? En nada. Y ahora cuando ustedes me preguntan, ¿cuánto te pagan los fabricantes de metformina para que los promociones? Porque estoy hablando de un medicamento magnífico, ¿eh? Y estoy hablando de todas las ventajas que tiene. Bueno, realmente, les respondo, el medicamento es muy bueno. Si me pagaran por la promoción, entonces yo hablaría aún mejor del medicamento, pero no puedo hablar mejor aunque me paguen. Bueno, si los fabricantes de metformina me quieren pagar, no me pongo bravo, ¿eh? Puede asociarse con la insulina en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, sobre todo en diabéticos obesos, a pesar de que sean tipo 1, puede haber diabéticos obesos, y en pacientes que tienen el colesterol LDL elevado, el colesterol malo, llamado colesterol malo. Tenemos que hablar un día de colesterol y lípidos, pero bueno, hasta ahora la metformina, la vibuanida metformina, que es la única aprobada, se indica en pacientes con una DM1 cuando tienen obesidad, cuando tienen los niveles de colesterol LDL elevado, y antiguamente se decía también que se podía indicar cuando había labilidad insulínica, o sea, el paciente se ponía una cantidad de insulina tal y tenía la glicemia alta. La subía un poquitico nada más y entonces la glicemia le bajaba demasiado. Entonces, en estos casos, antiguamente se decía que se podían utilizar también asociados con metformina. Se puede hacer, no hay problema. La metformina se puede asociar a la insulina. En el embarazo se recomienda su uso en embarazadas que no respondan adecuadamente al tratamiento con dieta. No se ha observado en la metformina efectos dañinos para el feto. No se ha observado, no quiere decir que no existan, pero bueno, por lo menos no hay evidencia ninguna que pueda producirlo. En las enfermedades cardiovasculares no diabéticos se ha utilizado, pero no se ha demostrado beneficio. Se ha utilizado también en el síndrome del ovario poliquístico, no tiene nada que ver con la diabetes, ¿eh? El síndrome del ovario poliquístico no tiene nada que ver con la diabetes, pero se ha utilizado y se ha observado efectos beneficiosos porque disminuye la liberación de glucosa en el hígado, disminuye la producción excesiva de insulina por el páncreas en estos pacientes y reduce los niveles de hormonas como la testosterona, que están elevadas en estos pacientes, pero esto no se traduce en mejoría clínica. Lo único que se ha visto es una respuesta metabólica a la metformina, pero no que clínicamente tenga mejoría. El mecanismo de acción de la metformina tiene muchos puntos no bien conocidos, pero estudios recientes han hecho algunos avances en su conocimiento y se plantea que a nivel de la célula hepática, los hepatocitos, es donde probablemente tenga mayores efectos. ¿Por qué? Inhibe también la síntesis de glucosa a partir de otros metabolitos en el hepatocito, la llamada neoglucogénesis, que ya hemos hablado de ella en programas iniciales, es inhibida por la metformina, disminuye la liberación de glucosa a partir de glucógeno hepático, glucogenólisis, que también la vimos al inicio del ciclo. Bueno, ya estos son dos fenómenos muy buenos porque el hígado no libera glucosa, o sea, disminuye la liberación de glucosa por el hígado. Estimula la utilización de grasas para el metabolismo, lo conocido como lipólisis, o sea, se metabolizan más grasas. Disminuye la síntesis de lípidos por el hígado, la llamada lipogénesis, incluyendo la síntesis de colesterol, lo que disminuye el colesterol situado en las lipoproteínas, en la LDL, que es el colesterol llamado malo, disminuye los efectos hiperglucemiantes del glucagón, no se sabe cómo, pero lo hace, sensibiliza a las células a la acción de la insulina, que es el efecto principal de él, y es donde viene el nombre, sensibilizadores. Así que como ven, el metformin tiene
muchas ventajas por aquí. Y los mecanismos de acción son bastante buenos. Ya con disminuir los niveles de glucosa en sangre, hacer que el hígado no libere glucosa y disminuir los niveles de lípidos en sangre, ya es bueno. En las células del músculo cardíaco aumenta la captación de ácidos grasos que, como ustedes recordarán, es la fuente de energía de la célula muscular cardíaca. Y en el músculo esquelético aumenta la lipólisis, o sea, la destrucción de grasas, y la lipogénesis, que también es la producción, produce grasa y destruye grasa. En el tejido adiposo disminuye la lipólisis y la lipogénesis. Las dos tienen efectos opuestos en algún aspecto que en el músculo esquelético. Veamos. Un resumen. El resumen es el siguiente. ¿Cuáles son los efectos principales? Baja de peso. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Mejora el control de la glicemia. Mejora los niveles de grasas en el cuerpo y en la sangre. Mejora la función cardiovascular. Y ahora les pregunto, ¿es un buen medicamento o no es un buen medicamento? Así que no tengo que promocionarlo. Por lo menos no me tienen, las empresas productoras no me tienen que estimular para que lo promocione porque es un buen medicamento. Debe utilizarse en precauciones con pacientes con insuficiencia renal o hepática por el riesgo de producir acidosis láctica, que hemos hablado de ella. Está indicado en diabéticos con insuficiencia cardíaca, que es el medicamento indicado en estos casos. ¿Cuáles son los problemas principales? Puede causar diarrea y trastorno digestivo, además de la acidosis láctica de la que hemos hablado, y tiene formas actualmente de liberación lenta y se puede combinar con diferentes antidiabéticos. Las fórmulas de liberación lenta son una vez al día. Llegamos al final de este programa. Acabamos con las biguanidas, acabamos con el metformin, un programa dedicado prácticamente al metformin, y continuaremos con otros medicamentos en el próximo programa. Hasta entonces.